El objetivo del presente trabajo es diseñar un experimento adaptado a recursos domésticos que nos permita recrear el pensado por Osborne Reynolds, para poder de esta manera poner en evidencia la diferencia entre flujo laminar y turbulento, como así también las características del movimiento de un fluido de transición que se encuentra, como su nombre lo indica, entre los dos tipos principales de flujo. Hasta lo desarrollado en la asignatura no hemos tenido en cuenta los detalles de lo que ocurría dentro del recipiente, ya que en el estudio de los balances totales se elaboraba una descripción en base a lo exterior, las velocidades de entrada y de salida, por ejemplo. Para poder distinguir una circulación de la otra, debimos conocer las consideraciones teóricas que se desprendieron de las observaciones del físico y que quedarían expuestas en el reconocido número de Reynolds. Este número dimensional agrupa variables que consideramos constantes por estar trabajando con el mismo fluido y con la misma geometría del sistema, frente a cualquiera de los tres movimientos del paquete de partículas que estuviésemos tratando de representar. Y estas son la densidad, la viscosidad y el diámetro, por lo que el factor que haría variar el cociente sería la velocidad característica del fluido. Montaje del experimento. Primeramente, reunimos los materiales y las herramientas a utilizar para representar la experiencia de Reynolds de manera casera. Estos elementos en orden de circulación del fluido son un dispenser o reservorio de agua con válvula de salida inferior. Luego tenemos un recipiente cilíndrico de 10 litros de capacidad con un orificio de salida en la parte inferior, mientras que en la parte superior cuenta con una válvula de desborde, para así controlar el volumen de agua dentro del mismo. Anexado al orificio de salida del recipiente, se colocó un elemento conector junto con una manguera transparente de media pulgada de diámetro y de 50 centímetros de longitud, para conducir el fluido hasta llegar a una llave de paso, la cual controla el caudal de salida del flujo. A una distancia de 40 centímetros de la llave de paso, insertamos una jeringa de 20 mililitros cargada con un colorante vegetal comestible para que éste actúe como indicador de tipo de flujo que se produce dentro de la manguera. En el extremo final de salida se ubicó un recipiente medidor para así poder determinar el volumen de agua para cada caudal de salida. Y por último, utilizamos un cronómetro para determinar el tiempo de inicio y final del ensayo para cada tipo de flujo. Frente a un caudal de salida pequeño del tanque al conducto, es decir, frente a una baja velocidad de circulación, se hizo visible el movimiento más bien uniforme, estratificado y suave del agua una vez que se puso en contacto con la tinta, describiendo una línea fina y casi perfecta en el interior del tubo. En este caso, afirmamos entonces que nos encontrábamos frente a un flujo laminar de mecanismo de transporte exclusivamente molecular que sigue lo que conocemos como línea de corriente o línea de flujo. Frente a un caudal de salida intermedio del tanque al conducto, de nuevo teniendo en mente para el análisis visual en cuestión que dicha magnitud es proporcional al área transversal y a la velocidad, se distinguió una trayectoria definitivamente no lineal que respondía a un movimiento azaroso de agua y al nombre de flujo de transición. Y por último, generando un caudal de salida mayor y aumentando de esa manera considerablemente el desplazamiento del fluido por unidad de tiempo, la línea de colorante se dispersó y su movimiento se volvió más bien errático. En este caso observamos al flujo turbulento. Para lograr el registro dentro del marco teórico que especifica que un número de Reynolds menor a 2100 es un flujo laminar, mayor a 4000 es flujo turbulento y entre 2100 y 4000 es flujo de transición, se realizaron los siguientes
escalos. Primeramente, el caudal, que viene dada por la ecuación volumen sobre tiempo. Esto nos da en unidades metros cúbicos sobre segundos. Luego se calcula la velocidad, que viene dada por la ecuación de caudal sobre área. Esto nos da en metros sobre segundos. Y por último, el número de Reynolds, que viene dada por la ecuación diámetro en unidades de metro, densidad en unidades de kilogramos sobre metro cúbico y velocidad en unidades de metros sobre segundo, todo esto sobre la viscosidad en unidades de pascales por segundo, quedándonos así un número dimensional. Se calculó el flujo laminar, para cual el número Reynolds es de 980, cumpliendo así con el marco teórico, que es menor a 2100. Para el flujo de transición, el número Reynolds nos dio 2238, que cumple con el marco teórico entre los 2100 y los 4000. Y por último, para el flujo turbulento, nos dio un número Reynolds de 4757, que cumple con el marco teórico siendo mayor a 4000. Al finalizar la experiencia, que nos permitió asimilar de manera clara y directa el número dimensional, ya que el resultado obtenido coincidieron con las observaciones durante el experimento, decidimos llevar a cabo una apuesta en común entre los integrantes del grupo. Coincidimos de manera de conclusión en que el número es de fundamental importancia para caracterizar la naturaleza de un flujo en movimiento, que se tendrá en cuenta para llevar a cabo operaciones unitarias de tipo mezcla, transferencia de calor y transferencia de masa.